Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos todos ustedes. Soy el doctor Julio Vega, pastor de esta iglesia cristiana Agua Viva, y les doy la bienvenida a esta predicación de la palabra de Dios. Y quiero invitarles, antes de orar, a leer uno de los episodios más impactantes de la Biblia. En verdad, impacta ver cómo Dios contestó a la oración de una persona inmediata y abundantemente. Pocos testimonios hay de una respuesta tan inmediata y tan abundante como la que el Señor le dio al rey Ezequías. Vamos a leerlo cuando él estaba a punto de morir y sin embargo recibe 15 años de una nueva oportunidad. Recuerden que estamos predicando la serie de mensajes, el Dios de una nueva oportunidad. Bueno, vamos a dar lectura, lean conmigo. En aquellos días, lean conmigo por favor, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que era necesario, si ya le había dicho morirás, era necesario decirle no vivirás? No, ¿verdad? Está implícito. Pero la muerte es de lo que más negamos. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones se cierran a esa posibilidad. Yo creo que por eso el Señor le dijo a través del profeta Isaías: morirás y no vivirás. Ahora, ¿a quién mandó Dios para darle ese mensaje? ¿A un pastorcillo de Cuautitlán de los Magueyes? No, al profeta Isaías. No, que hubiera sido en estos tiempos, el rey Ezequías le pide una selfie, seguro, ¿no? Antes de hablar de Isaías, ¿me permites? ¿Me regalas una selfie? Y ahí los dos, ¿no? Porque estamos hablando de Isaías, el gran profeta. Pero el profeta Isaías no venía a decirle, pues, noticias alegres. ¿Qué venía a decirle? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor y dijo: oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, pero de repente que se echa a llorar. Lo primero que intentó Ezequías fue lo que intentamos todos, ¿verdad? Decir, pero yo me he portado bien, no he sido una mala persona, miren, verdad. Pero pues él sabía que, como todos nosotros, un poco más ustedes que yo, pero todos, pues hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Así que, ¿qué podríamos apelar? ¿Qué podríamos aducir, invocar en nuestra defensa? De momento sí, pero el Espíritu Santo te redarguye y te dice: mira, mejor cállate, porque pues no tienes cara con que lucir virtudes, ¿no? Yo pienso que eso pasó porque en la Biblia hay claros errores de Ezequías. Así que mejor, pues ya se echó a llorar. Lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías, que déjenme comentarles en la narración que hace el libro de Crónicas. Dice la Biblia que después de que le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás, dice que iba a la mitad del patio, o sea, 15, 20, 30 metros. ¿En serio? Isaías apenas se iba cuando el Señor le dijo: Isaías, te me regreses y dile a Ezequías: el Señor, Dios de David, tu padre, te dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y yo te añado 15 años.
No importa qué edad tenía, si el Dios de la gloria, el creador, el sustentador del universo y de la vida de todos, dice: a este se le dan 15 años, hasta un callo se te arregla del dedo gordo. Es decir, Dios no tiene algo que limite su gloria. Para Dios no hay imposibles. Y el Señor dijo: le doy 15 años. No faltó el ángel: 15 años, Señor, ya está más para allá que para acá. Pero Dios, 15 años. Pero estaba enfermo de una enfermedad terminal. Pues, que se vaya esa enfermedad. Si Dios dice 15 años, 15 años vives. Yo no sé si alguna vez ustedes, oyendo un testimonio así, han dicho: ¿cómo me gustaría recibir una respuesta de Dios tan inmediata y tan gloriosa y abundantemente? Pero yo creo que todos, ¿verdad?, queremos una respuesta tan inmediata y tan gloriosa y abundante. Bueno, pues les digo, nosotros también lo podríamos vivir. La diferencia no está en que si Ezequías era un hombre perfecto, porque no lo era, o si tú y yo, pues la verdad, pues como que no merecemos nada, porque sí, no lo merecemos. Pero Dios no depende de lo que merecemos. Su palabra dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia contigo. Lo que pasa es que a veces es tan pesado el peso, el dolor, es tan pesado o tan pesada la carga de las experiencias que hemos vivido, que perdemos esa fe. Pero el Señor hoy quiere hablarnos de eso. Quiere hablarnos de que Él nos bendice y que nosotros debemos creer que aun cuando no vemos más que sombras, tristezas, el Señor cumplirá su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumplirá su palabra. Y cosas mayores de las que pedimos o entendemos vamos a ver cumplidas. En verdad, cuando pasen los años y ustedes pues ya tengan una edad y recuerden a este pastor y recuerden mensajes como estos, regalen a su corazón un suspiro para decir: era verdad, Dios lo hizo, como Josué lo dijo antes de morir. Josué, el servidor de Moisés, ahora él estaba viejito, ya no era el joven que peleó con Amalek, ahora era un viejito, y él, mirando al pueblo, les dijo: no ha faltado ni una sola de las buenas palabras que el Señor me habló, todo se cumplió. Igualito que dijo Moisés años antes, lo dijo Josué. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, porque tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, tú nos permites el privilegio de acercarnos a tu palabra, a la Santa Biblia, al único y perfecto tesoro de instrucción que tú nos has dejado, nuestra única norma de fe, sin mezcla alguna de error, la Santa Biblia, tu palabra eterna, tu palabra bendita, tu palabra viva y eficaz. Señor, habla en nuestro corazón por tu palabra y llévanos, Señor, a creer y a esperar en ti, para entonces así honrar, Señor, tu nombre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, aquí estoy, aumenta mi fe. Tomen su lugar. Y ustedes notaron que en la oración al final le pedía yo a Dios: Señor, permítenos mirar tu gloria para así honrar tu nombre. Miren,
no es permíteme ver tu gloria para que me den el crédito hipotecario, sino para que a través de que te lo den, tú honres a Dios. No es, Señor, permíteme ver tu gloria para que yo pues sane. Sí, que sanes, pero para que esa sanidad honre el nombre de Dios, para que nosotros demos testimonio. Y por eso, aunque se los he dado muchas veces, se los vuelvo a dar, como no, el testimonio de lo que Dios ha hecho en todos estos años en nuestra iglesia. Pero para ello les voy a pedir que anoten por ahí en sus hojitas Salmo 126. No lo busquen y no lo lean, yo se los leo, pero quiero que lo anoten por las tareas que dejaremos. Miren, el Salmo 126 es una de las porciones de la Biblia más amadas en mi corazón, porque cuando era un jovencito y fui ordenado al ministerio, la esposa de mi pastor, el reverendo Jorge Morales Müller, se acercó a Lois y a mí y nos dijo con su voz dulce, inolvidable su voz de la hermana Anita, nos dijo el Salmo 126. Y fue un impacto escucharlo y llevarlo en el corazón, porque ese salmo dice: cuando el Señor quite la cautividad de su pueblo, ustedes deben ser como los que sueñan. Dios nos quiere soñando, Dios nos quiere emprendiendo, Dios nos quiere proyectando, Dios nos quiere animándonos. Incluso a los hijos de Dios que fueron llevados a Babilonia, el Señor le dijo a Jeremías: léeles esta carta. Y cuando ellos iban amarrados como animales, como esclavos camino a Babilonia, Jeremías iba leyéndoles las palabras de Dios. Allá donde van, dense en casamiento, planten viñas, edifiquen casas, no se disminuyan, multiplíquense. ¿Por qué? Porque de por sí iba a estar bien duro allá, como una situación económica, pero aparte deprimido, no, te agarra pulmonía acuática, ¿sí o no? De por sí está difícil conseguir trabajo, clientes, que se cumplan contratos. No está fácil ahorita, en ninguna área. Y ahora imagínense deprimido, ahora imagínense desanimado, pues menos. Entonces, el Señor dijo que cuando Él quite la cautividad debemos ser como los que sueñan. Dios nos quiere soñando, como Moisés cuando iba con el pueblo de Dios camino a la tierra prometida. ¿Por dónde iban? Por un desierto. Y yo siempre me he imaginado que iba Moisés ahí caminando, pues ya tenía sus años, porque pues él comenzó a los 80, eso. No era un muchachito ni era un señor joven ya. Claro, el Señor lo fortalecía, pero sí, ya se veía cansadillo. Y él iba caminando, y los niños, yo me imagino que se acercaban ahí, ¿verdad? Moisés, ¿a dónde vamos? Y Moisés les decía: vamos a una tierra que fluye leche y miel, una tierra con vegas, con ríos, con arroyos. Y los niños ahí con sus sandalias pobres iban caminando, sus piecitos llenos de la arena del desierto, pero creyendo a Moisés, porque ellos veían que Moisés miraba al invisible. Moisés no miraba el desierto, Moisés miraba al Dios de gloria. Y es que tienes que aprender a hacer eso. El Señor dice en su palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Había un himno en mis tiempos que decía: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo. Pues sí, tenemos que poner nuestros ojos
en Dios, tenemos que esperar en Él. Y dice que nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y hay una conclusión en el verso 3, dice: estaremos alegres. Dios nos quiere alegres, Dios nos quiere esperanzados, Dios nos quiere con sueños. Pero yo sé que ustedes dirán: ay, pastor, pero ¿cómo le hago si yo miro para un lado y veo oscuridad, miro para el otro y veo sombras, miro para el otro y veo un desierto, problemas, necesidades? Yo te quiero compartir esto. Dice ahí: quita nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Y ahí está una clave. Los arroyos del Negev eran unos riachuelos bien interesantes, porque eran unos arroyos pues pequeños, y por lo tanto cuando pasaban por las tierras áridas y tórridas, pues tenían el riesgo de ser secados. ¿Saben qué sabiduría les dio Dios a esos arroyitos? De sumergirse en la tierra, y entonces por abajo de la tierra, ya protegidos, ahí seguían sus aguas fluyendo hasta que llegaban a donde debían estar, que era una zona que llamaba mucho la atención en la antigüedad, porque era una zona llena de flores, de árboles, y cualquiera que llegaba ahí decía: ¿y esto de dónde salió? Mira todo, árido, seco, y eso tan florido. La respuesta estaba en los arroyos del Negev. Y eso es algo que quiero compartirles. Miren, este testimonio se los he dado muchas veces y se los voy a dar hasta que el Señor me recoja. Cuando compramos este terreno, donde estamos, 7,000 metros cuadrados, nosotros no teníamos dinero. Ustedes tendrán y cómo lo compraron. Pues creyendo y confiando en Dios, les voy a explicar. Teníamos un poquito, habíamos ahorrado un poco, pero pues no mucho. Yo recuerdo que el día que teníamos que ver, era un domingo, teníamos que ver al que nos vendió este terreno. Yo no tenía muchas ganas de venir. Ya habíamos ido a ver varios terrenos y en todos nos decían lo mismo: pues junten un poquito más, ¿no? Porque lo que teníamos era muy poquito. Entonces con ese poquito íbamos nosotros a ofrecer: oiga, mire este terreno, si lo venden, le daríamos tanto de enganche, y lo demás, pues se lo vamos pagando cada domingo. Y entonces pues la gente: ay, no, discúlpenme, pero yo necesito el dinero. Serán una iglesia, pero yo necesito el dinero. Así que cuando me dijeron que este terreno era de 7,000 metros, dije: no, menos. Y a la hermana encargada, a la hermana Graciela Mata, le llamé y le dije: ¿está confirmado? Sí, me dice: pastor, nos esperan a tal hora, por la tarde. Y entonces le digo: hermana, es que no tiene caso, es mucho y no tenemos, ya ve, terreno chiquito, nos han dicho que no. Y me dice: pero es que nos pueden vender 1,000 metros, o sea, un pedacito. Y miren, no es que me faltara fe, lo que me sobraba era antojo. Yo estaba en Tepoztlán en una comida que me habían invitado, pero no una comida como ustedes que luego hay una galletita con paté. No. Acá estaba un arroz de esos de cazuelota, consomé de pollo, con hígados, mollejas. Ya ven que seguido ustedes dicen: no, ya no alcancé. ¿Cómo vas a alcanzar si vas a las 4 de la tarde a querer comprar pollo? No, acá como que se fueron temprano. Había corazones, hígados, mollejas, fue una cosa riquísima. Mole con sus piernas y muslos. Ay, se nos va a dejar. Y aparte, nada más así como para que supiéramos dónde estábamos, hicieron tamales, que son los que acompañan el mole. O sea, no tortillas milpa real de las tuyas, no, tamales para acompañar.
Y entonces le llamé y le dije, hermana, yo creo que, mire, lo de menos es así, pero hacerle el feo a este mono, hacerle el feo a esta comidita. Y entonces, pues, ¿cómo gusta pasarle? No, estoy bromeando. Sí, sí, vamos. Llegamos y le dijimos, ¿verdad? Que bueno, teníamos interés en un pedacito. Ya nos dijo las condiciones. Le dije, pero mire, nosotros la verdad tenemos muy poquito de enganche, pero tenemos tanto. Y me dijo, está bien, si se lo recibo. Y me dice, oiga, ¿y por qué no me compra la mitad del terreno? 3.500 metros. Le digo, bueno, pues sí estaría muy bonito, pero ¿cuánto le tendríamos que dar? Me dijo, lo mismo, nada más tiempo. Y yo, y dice, o si quieres de una vez compre todo. Sí, compré todo. ¿Y cuánto sería? Lo mismo. O sea, me da lo que tiene y me van pagando. Entonces digamos que si iban a acabar de pagar en 3 años, pues me acaban de pagar en 8, 9 o qué. A mí me llamaba la atención porque el hombre que nos vendió es un hombre bueno, es una muy buena persona, paisano mío, michoacano. Y me llamaba la atención cuál era la razón. Y me dijo, le digo porque quiero venderlo a ustedes. Dice, porque hará unos 10, 15 años mi papá me dijo, hijo, el día que vendas este terreno, no lo vayas a vender a alguien que vaya a ser aquí un lugar de vicios o de maldades. Tampoco lo vayas a vender a una de esas empresas que buscan el lucro y que van a construir aquí departamentos y van a hacer un dineral. Dijo, véndelo a una iglesia. Y dijo, y cuando usted me dijo que era pastor y que era para una iglesia, yo recordé a mi papá. Le digo, entonces, ¿qué creyó cuando me vio? No, pues que era un inversionista. Sí, porque te ven, cheque. No, dicen, este va a poner aquí Walmart. De hecho, así primero me dijo Wal, le digo, no, Julio. Ah, pero sí, porque ven la clase, ¿no? Y dice, no, es un inversionista. No, y en serio, le digo, no saben cómo me bendice eso. ¿Saben por qué? Porque miren, años antes, cuando nosotros juntamos nuestros primeros 214 pesos, oigan bien, cuando en estas manitas gorditas se pusieron las primeras monedas que juntamos vendiendo en la primer comida, estaban frente a mí Alfredo Moreno, Sarita Moreno, Víctor de la Fuente, Oli de la Fuente, Manuel Mora y Conchita Mora. Ellos estaban frente a mí. Me dijeron, pastor, de estos sándwiches y algunas cocas que vendimos, aquí están. Eran 214 pesos. Yo los tomé con ellos, les dije, vamos a levantar esta ofrenda. Y levantamos física y literalmente así nuestras manos. Y dijimos, Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, bendícenos para juntar y tener un día un terreno donde edificar tu casa. ¿Saben qué me emociona? Que en ese momento, oigan bien, como los arroyos del Negev, Dios estaba poniendo en el corazón de un hombre bueno, véndele tu terreno a una iglesia. Eso sí faltaban algunos años para que llegáramos. Y eso que Dios estaba haciendo como los arroyos del Negev por abajo, saliera a la tierra. Ese tiempo, a veces nosotros lo perdemos porque nos cansamos de esperar. El Señor le dijo un día a Habacuc, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios diciendo a su siervo, espera, no te rindas, espera, porque es algo que Dios sabe que va a pasar en el corazón. Desmayamos
nos rendimos. La segunda razón, pues todavía es más fuerte. Porque ¿cómo vamos a creer, pastor, si no vemos? Yo tampoco lo veía, pero no crean que lo vi porque soy mejor que ustedes, no. Al igual que ustedes, pues ya me había decepcionado, ya me había rendido. Yo decía, es que es muy poquito. Va a ser muy difícil reunir tanto dinero. Así que no es porque yo tenga más fe, no. Es solo porque aunque sea con poca fe, debes seguir caminando. Y si tienes miedo, sigue caminando. Y si tienes tristeza, sigue caminando. El Señor dice en su palabra: bienaventurada la mujer, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, Señor, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Aunque la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios. Pero ¿cuál es la clave? Seguir caminando. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Es el salmo de los beduinos, de los que caminan en el desierto y tienen que ir con la cara agachada para que el sol no les destruya su vista. Y de vez en cuando levantan la cara, pero no dejan de andar. Y en la noche enfrentan las tormentas de arena. Por eso dice: no dará mi pie al resbaladero. Porque el desierto, aunque lo vemos parejito, bueno, con dunas, pero me refiero sólido, hay áreas que son abismos. Y si tú pisaras ahí, te vas como a un barranco, digamos, oculto, y pues quedas cubierto de arena, obviamente, sin oportunidad de nada. Pero ellos seguían y seguían caminando, y el Señor dice en el Salmo 126, verso 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Si volvemos a la lectura que hicimos, este famoso Ezequías estaba en un problema. ¿Cuál era su problema? No le daban un crédito bancario. ¿Cuál era su problema? Tenían problemas para meter a sus hijos al colegio. ¿Cuál era su problema? Bueno, tenía 3 meses desempleado, ¿no? ¿Cuál era su problema? Su problema era el único problema, porque no hay ningún otro problema. Decía Lehmann, un filósofo paisano mío: estamos vivos y eso es todo lo que necesitamos para volver a comenzar. O sea, mientras tengas la vida, mientras la mano de Dios te la cuide, así tuviéramos que empezar de cero, pues con la bendición de Dios volvemos a empezar. ¿No creen? El único problema, en serio problema, pues es que la vida termine. No me refiero que sea problema, porque sabemos que si vivimos o morimos somos del Señor, y sabemos que el Señor prometió que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No me refiero a eso, sé que vamos con el Señor. Yo me refiero a la oportunidad en esta vida de hacer algo. Esa oportunidad se acaba, ya no está. Y él tenía ese problema. ¿Quién le había llevado la noticia? El profeta Isaías. ¿Había duda? Era como, fíjate que un pastor ahí de Iztali predicó el otro día. Bueno, mira, pues ¿qué te parece si vamos viendo? Porque yo escuché a otro pastor, uno de Huacalco, ¿verdad? Lugares inhóspitos de la República Mexicana. Yo escuché a uno que dijo lo contrario. Pues entonces vamos a ver. Ahora sí que, ¿cuántos pastores dicen una cosa, cuántos dicen otra? Porque somos siervillos. Pero si llega el profeta Isaías y te dice, esto dice el Señor, ¿tienes que hacerle caso o no?
Pues sí. Y él llegó y le dijo, dice el Señor, ordena tu casa. O sea, en otras palabras, arregla tus cachivaches, porque morirás y no vivirás. Y sin embargo, Dios en su gracia, al momento que ese hombre clama, Dios lo bendice y le da 15 años. La primera tentación es pensar, oiga pastor, pues es que yo creo que ese Ezequías se portaba muy bien. Pero la Biblia nos enseña que no es por obra, sino por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. En otras palabras, la vida de Ezequías fue una vida, la verdad, fue uno de los reyes buenos del pueblo de Dios. Pero también hay narradas algunas cositas tristes de Ezequías. Vamos, era una persona como tú y como yo. La Biblia lo dice muy claro, no hay justo ni aun uno. Así que nadie puede presumir de virtud. ¿Cierto? No dependió de eso. ¿De qué dependió? De que no dejó de esperar en Dios, de confiar en Dios. Miren, cuando le dijo eso a Isaías, él se volteó a la pared, ¿se acuerdan? Y allí donde alguien vería pared, él vio el rostro bendito de Dios. Esa es la diferencia. Que donde alguien ve sombras, tú ves la luz resplandeciente del Señor. Donde alguien ve derrota y abandono, tú ves la mano de Dios extendiéndose a ti. Pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Palabras del rey David, cuando todo lo que lo rodeaba eran sombras y él pudo ver en medio de las sombras la mano bendita de Dios levantando. Cuando yo era un niño, yo veía sombras, ¿verdad? Tristezas, pobreza. Hace poquito platicaba con una persona y le decía yo que me preocupa que ahora sí ya tengo complicaciones con todas las piezas dentales que he perdido. Y entonces me dice, escucha allí, me dice, ¿desde hace cuánto empezó a perder piezas? Le digo, pues nomás te digo esto, primero perdí piezas dentales que pelo. Ah, no, dice, no está dura la situación. Y entonces le dije, lo que pasa es que yo no conocí la leche hasta los 12, 13 años. Bueno, la materna, pero cuando se acabó, era té de hojas de naranjo every day. A veces café legal. Ven, a mí me gustaba incluso ir con mi tía Celia, un ángel, una bendición maravillosa, mi tía Celia, porque ella hacía un café. Yo creo que Starbucks ya estaba checándola, porque era como pintadito con leche. Era negro, pero mi tía le echaba un poquito de lechita. Y yo me acuerdo que eso, no, ya te sentías con un capuchino en tus manos. O sea, eso ya era otro nivel. No, sí era mucha pobreza, Y entonces, pues estaba difícil, ¿no? Mi mamá empezó a vender comida en una escuela, quesadillas, sopes, enchiladas. Y yo ayudaba a ella, porque yo estudiaba en la tarde. Y entonces yo trabajaba en la mañana con ella y vendía los refrescos. Ponía una cubetita y yo vendía esos refrescos. Y mi mamá me decía, mira, así, con eso que vendes, velo ahorrando para que cuando te dejen comprar un libro, pues te compres el libro. Y el primer libro que compré así con ese dinero fue el de Renato de Caro. Y yo recuerdo que cuando tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Maastricht, un día me fui a un puentecito que está sobre el río Maas. El río Maas divide Bélgica de Holanda. Y me acuerdo que ahí me paré con mi librito y me eché a llorar.
agradeciendo a Dios, agradeciendo a mi mamá, todo lo que Dios estaba haciendo, como los arroyos del Negev. Porque cuando fui a intentar hacer mi licenciatura en filosofía, que después sí la hice, pero cuando fui la primera vez en la Universidad de La Salle, me dijeron las colegiaturas y yo salí todo desanimado. Me recuerdo caminando hacia el metro Juanacatlán, arrastrando la cobija, flaco, ojeroso, pelón y sin ilusiones. Ahí iba yo caminando sobre Avenida Revolución, y Dios, en ese día, abajo, solo que no se ve, como los arroyos del Negev, iba abriendo caminos. Fíjense, la beca más alta que obtuve de ¿cómo se dice?, de cantidad, la beca más alta fue del 100% en el TEC de Monterrey. La Universidad de las Américas me dio una beca, La Salle me dio una beca, pero el que me dio más fue el TEC de Monterrey, 100% de beca. Todo eso, y esto quiero que lo escuchen los jóvenes. Los jóvenes de veras, porque luego digo jóvenes y algunos veo que sí, pastor, díganme. Sí, pastor, ¿qué quiere que escuchemos? No, yo sí digo así, los muchachos, en serio. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues al no ver eso, al no ver claro, como dicen ustedes en México, al no ver como pues algo de bendición, se desaniman. Y miren, la cosa es sencilla. No sé si ustedes acá en México supieron de la fiebre del oro que tuvimos en California. Bueno, llegaban gambusinos y en los lechos de los ríos buscaban oro, pero no al estilo de algunos cristianos que dicen en el nombre del Señor que salga un lingote. No, quieren que salga el lingote y ya está con marca, con sello de garantía, pues cuando. No, los gambusinos, ¿saben qué hacían? Metían el servidor al lecho del río, levantaban tierra y bueno, ¿y saben qué hacían? Que comenzaban a servir. ¿Qué tiraban? La arena, lo que no servía. ¿Qué trataban de conservar con la bendición de Dios? Las pepitas de oro. Pepitas de oro. Y algunos, digamos, de ahorita, cristianos de ahorita dirían, para pepitas. ¿No? Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos da y no menospreciar las bendiciones de Dios. Bueno, para decirlo claro, no ningunear las bendiciones de Dios. Quizás en esas pepitas que a veces son tan cotidianas que tú ni las agradeces, ahí se estaría forjando tu fe. Si tú agradecieras por cada pepita, pero estás esperando el lingote. ¡Ah, pastor! Mire, si a mí Dios me dio un lingote, pastor, pues es que ¿cómo te lo va a dar si no eres fiel en lo poco? Tienes que aprender a encontrar la bendición de Dios en las pequeñas cosas. Miren, un día dice la Biblia que el Señor sanó a unos leprosos. Llegaron los leprosos, ¿verdad? Porque sabían que el Señor sanaba, y llegaron y le pidieron que los sanara. El Señor Jesús, en lugar de decirles, sí te doy tu sanada y ya se van, les dijo, esta fue su respuesta de Jesús: vayan y muéstrense a los sacerdotes. O sea, un leproso pudo haberse regresado: Señor, disculpa, ¿y lo de la sanada qué? No, pues sí, también, sánanos y vamos con los sacerdotes. No. Quiero que vayan con los sacerdotes a agradecer que son sanados. Pero no estoy sanado. Pues sí, pero en el camino te salvo. Piensen en el primer paso de los leprosos. ¿Cómo estás? Un leproso 1 a leproso 2, ¿no? ¿Cómo estás? Y leproso 2. Nomás se me ha quitado un poquito el mareo, no sé, pero nomás
¿no? Porque hay una edad en que les agarra el mareo. Yo veo algunas así. Digo, esta será de Pénjamo, porque me mira y se agacha. Digo, ha de ser de Pénjamo. Vente, Mari, vente a escuchar. ¿Cómo haces eso? Déjalo ahí, vente a escuchar. Y entonces, la verdad es que ellos tenían que creer y esperar y confiar en Dios. Y ahí van caminando. Y piensen en el quinto paso: leproso 3 a leproso 8. Tú, pues ya me siento, no sé si me estoy sugestionando, pero mira, ya mi mano se ve bien, ¿no? La lepra iba desapareciendo. La lepra. Las manos, los brazos, la cara carcomida, y se iba quitando. Pero cada paso era: gracias, Señor. Todavía tienes ahí el hoyo. Sí, pero ya no está tan feo. No, pues sí, la verdad ya sin pus ya se ve mejor. Y así, hasta el momento de su rostro limpio y llegar con el sacerdote y que el sacerdote te examinara y viera la sentencia oficial: es limpio. Ese proceso, ese camino requiere mucho más que inteligencia, que conocimiento. Requiere una fortaleza de corazón para no desmayar, para no rendirnos. Requiere perseverancia, constancia y creer. Aunque yo miro un desierto, allá abajo, en lo profundo, la bendición de Dios va como los ríos del Negev, como los arroyos del Negev. Por eso termina ese salmo diciendo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día volverá con gozo, trayendo llenas sus gavillas. Las gavillas son las bolsas que se llevaban ellos para recoger el fruto. Y Dios prometió que en ese proceso iremos andando y llorando, pero un día, por su gracia, volveremos con regocijo trayendo nuestras gavillas. Y yo sé que así será. Como los leprosos cuando llegaron con el sacerdote, ¿verdad? Y entonces se miraban, leproso 4 a leproso 8. Estás limpio, tú también, estamos limpios. Pero ese fue su reto: dar el primer paso todavía con las llaves, el segundo paso, el tercero, no tengo idea cuántos fueron, de donde estaban hasta el sacerdote. ¿Ven? ¿Dónde te quedarías tú? ¿Dónde te desanimarías? ¿Dónde desmayarías? Eso es lo que no debes hacer. Tú debes seguir y Dios proveerá. Fíjense, para nosotros, hasta como testimonio, Dios nos permitió acabar de pagar el terreno en la pandemia. Cuando dijeron que venía la pandemia, cuando ya se hizo oficial, y nosotros con la deuda del terreno, ya nos faltaba menos, era poco, vamos, pero sin ningún ingreso. Y Dios proveyó. Y para mí fue todavía más el decir, y por eso se los cuento, porque miren, a mí me gustaría que al pasar los años, este terreno, el templo, los edificios, no sean pura piedra, porque esa piedra se va a quedar algún día cuando el Señor venga por nosotros. Yo quisiera que fuera inspiración, ánimo para las nuevas generaciones, que les cuenten las historias los padres a los niños, y que los niños entonces digan: pues así me va a bendecir el Señor, así igual. Dios nos va bendiciendo con una bendición que nosotros no vemos ahorita mismo.
Allá abajo están los arroyos del Negev. Dios lo está haciendo. Filipenses 1:6. Dios perfeccionará la obra que ha comenzado. Eso dice Dios. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Cuando Dios vino a tocar el corazón de este hombre que nos vendió el terreno, su hijo, aquí en Colinas del Lago, apenas empezaban las casas. Eran pues las primeras casas que se vendían. Aquí vinimos a servir con el pastor Rodolfo Bautista. Él era mi pastor misionero y ahí nos veníamos y ahí nos dejaba Roy. Yo me quedaba en las carnitas de la pirámide. Ya le decía, no, ya recorre las calles, yo aquí mientras oro, o sea, oro para que el buche no me haga daño. No es cierto. Pero sí, ya Roy empezaba a caminar conmigo también en las calles, nos íbamos tocando las puertas. Era nuestra primera misión. La misión de Colinas, que luego fue la Iglesia Bautista Getsemaní y ahora es Armonía Familiar. ¿Ven? No nos imaginábamos eso. Me acuerdo cuando nos dieron un donativo para comprar un terreno y construir para esa misión. ¿Fui yo o el micrófono? Ay, me falté. No es que les digo yo que sin muelas, si eres que habla de salir el aire. Y entonces, yo me acuerdo que nos dieron un donativo, pero un donativo de mucho dinero. Y con ese dinero compramos el terreno donde se edificó Getsemaní y construimos con ese dinero. Y yo me acuerdo que siendo yo el pastor titular, pues los hermanos misioneros que nos dieron ese dinero dijeron: pastor, en nuestro corazón sentimos que este dinero sea para comprar un terreno y edificar allí donde va a empezar su primera misión. No, pues te dan ganas de decir: ay, Señor bendito, y no podrías tocar un corazoncito para algo también para acá. Pero Dios tiene su tiempo. ¿Ven? Cuando yo estaba pensando eso, Él estaba tocando el corazón del dueño de ese terreno. O sea, Dios lo está haciendo. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él lo está haciendo. Y tú dices: ay, pero Señor, yo quisiera ver algo. A ver, le hubiera dicho así a tu mami. Cuando tú llegabas: mami, ¿qué vamos a comer? Yo ya estoy haciendo, usted vayas a hacer la tarea. También las señoras, ¿cómo te concentrabas con el olorcito al consomé? ¿No? Pero bueno, mamá no te diría eso. O tendría que darte cuenta: mira, es que ya, espera, ven, ya le eché, a ver, ayúdenme, ya cocí los tomates. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Eso es después? No. Ya cocí los tomates, ya estoy picando la cebolla. ¿Mamá te va a estar diciendo eso? Dime. Bueno, ahorita a lo mejor sí, ya tu mamá ya debe estar grandecita, porque tú también ya tienes tus años. Pero a ver, cuando eras una niña, ¿qué te habría dicho tu mamá? Bueno, mejor no diga. Sí, porque las mamás sí eran de hablar bonito, ¿no? Pero te truenan los dos, te váyase para allá. Ay, mamá, ¿y si harás de comer? Cuando esté la comida, ¿qué? Te aviso, te llamo. Ya, ese es el mensaje. Dios diciendo: yo lo estoy haciendo. Cuando esté la comida, te llamo. Lo único que tienes que hacer es mantenerte en el camino, confiando y creyendo. No vaya a ser que cuando esté la comida, tú ya no estés. No me refiero a que te mueras, porque así te ves ya golpeadito, pero no tanto. Yo me refiero a que ya te hayas desanimado, a que ya no persigas eso. Pero ¿sabe una cosa? Alguien se va a comer tu plato. Por eso no permitas que nadie tome tu corona.
Lo que Dios preparó para ti, lo hizo para ti. Dios quiere darlo para ti. Yo te invito a orar, te invito a decirle: Señor, yo quiero permanecer en la fe. Dile: Señor, aumenta mi fe y permíteme mirar más allá de lo que mis ojos ven y creer, Señor, que se cumplirá tu palabra y que tú, Señor bendito, harás cosas más grandes de las que pido, de las que entiendo, tal como promete tu palabra. Señor bendito, gracias por este mensaje. Gracias por hacerme saber que tú lo estás haciendo. Que como los arroyos del Negev, aunque yo no lo miro, tu bendición, tú, Señor, la estás forjando. Y esa bendición llegará a mi vida en el tiempo perfecto, en el tiempo tuyo. Ayúdame, Señor, a esperar, a confiar, como tu palabra dice, que aunque tarde lo espere, porque sin duda vendrá y no tardará. Así, Señor, así da la fuerza a mi corazón y da la fe a mi corazón en tu palabra y da la esperanza a mi corazón en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.